Vamos a la palabra, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos a estar cubriendo la historia de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Marcos 5, versos 21 al 43. Vamos a darle lectura a la palabra. Puede ponerse de pie. Si usted puede. Marcos 5, 21 dice: Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Padre Santo, que tu nombre sea exaltado, que seamos fortalecidos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mi hijo Adrián sabía a dónde acudir. Recuerdo que tenía aproximadamente como 2 años en el momento cuando están los terribles tos, cuando están tremenditos, como decimos nosotros. Y recuerdo que en cierta ocasión mi esposa lo había dado de comer, le había servido un plato. Recuerdo que era algo así como un tipo de espagueti con salsa roja. Y en ese momento recuerdo que el niño se había quitado la ropa, se había quitado la camisa, él estaba en pañales solamente. Y en pañales él estaba comiendo. Ya pueden imaginarse el gran reguero que él hizo por donde quiera. Había espaguetis en sus manos, en los brazos, en el pecho, en la barriga, en su cara, en las piernas. Tenía espagueti por el pelo, por la cabeza. Y no solamente eso, sino que
él es de lo que siempre se da un bocado de comida y se levanta, brinca, juega y toca todo por ahí, ensucia todo por ahí. Y mientras pasaba todo eso, sucedía que también, además del reguero de espagueti que había hecho, se había hecho de sus necesidades, se había hecho de la número 1, de la número 2, de la número 3, de las 5, se había hecho de hasta espagueti tenía por ahí. Era un reguero lo que les quiero presentar. Y en aquellos tiempos yo trabajaba en un sitio donde no me gustaba mucho el trabajo que tenía en aquel tiempo, y recuerdo que cuando llegaba a la casa era como un oasis. Yo anhelaba estar en mi casa, me gustaba venir a jugar con los niños y estar, y era como que loco por llegar. Y recuerdo que cuando yo llegaba, típicamente Adrián venía, papi, y me recibía corriendo hacia donde yo estaba, y ese día pues no fue la excepción, con la única diferencia que Adrián tenía el reguero que les había presentado al principio. Entonces yo abro la puerta y lo veo, y es ahí cuando él tiene este momento de confusión, donde él se supone que va donde mí corriendo, y usualmente yo me tiraba de rodillas y lo abrazaba y jugábamos lucha libre y hacíamos 20 cosas, pero en ese momento él me ve y como que duda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento, por un momento bien corto, él no sabía qué hacer necesariamente. ¿Será que tengo que limpiar? ¿Será que tengo que huir? ¿Será que tengo que...? Más sin embargo, yo simplemente, igual que todos los días, me ñangoté, y Adrián, en su condición de espagueti por todos lados y algo más, vino donde mí y así lo recibí. No porque estuviera limpio, porque estuviera sucio, sino porque es mi hijo y lo amo. Hermanos, mientras él no sabía qué hacer, él sabía a dónde acudir. Él supo a quién acudir. Y en la historia que tenemos el día de hoy, vamos a ver dos casos que están bien entrelazados el uno de otro, de historias altamente complicadas y de gran desesperanza, en las cuales estas personas habían tratado todo, nadie podía hacer nada por ellos, y ellos no sabían qué hacer ante su desespero de las circunstancias, mas sin embargo supieron a quién acudir. Y ese es el argumento que les presento en esta noche. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, debemos saber a quién acudir. Porque solamente Jesús tiene poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, y muestra gran compasión sobre los que acuden a Él buscando ayuda. Así que vamos a ver esta primera parte en Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante, donde primeramente vamos a ver el ruego desesperado de un padre por su hija y la disposición de Jesús de ayudarle. Verso 21, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Un poco de contexto. Recuerden que Jesús había estado en ese lugar y había dicho a los discípulos, pasemos al otro lado. Cuando pasan al otro lado, en el camino se desata una tormenta, Jesús manifiesta su poder sobre la tormenta, sobre la creación. Los discípulos se quedan atónitos porque no sabían quién realmente era Jesús. Llegan al otro lado, se encuentran con el demoniado gadareno, él se postra, Jesús lo echa a los cerdos se mueren, después él le ruega irse con él. Jesús manifiesta su poder sobre los demonios. Este es básicamente el contexto que vemos ahí. Ahora él está regresando a donde él estaba, al territorio judío, mientras había estado en territorio gentil. Verso 22 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Oficiales de las sinagogas, esta era una persona que está viniendo a los pies de Jesús cuando no se supone que sucediera eso, porque esto es una persona con posición, esto es una persona que no se supone que se esté postrando hacia otra persona, mas sin embargo las circunstancias en las cuales se encontraba
no le hacían pensar en su posición, le hacían pensar en su hija. Hermanos, hay situaciones en nuestras vidas que nos van a hacer olvidarnos de todas las cosas que aparentan tener importancia en nuestras vidas. Y esta era una de ellas para este oficial de las sinagogas, como les digo, una persona de alta influencia, seguramente de buen estatus social y económico, y esta persona se postra delante del Señor Jesús. Hay un ruego del corazón de esta persona que no sabe qué hacer ante la situación de su hija que está muriéndose. Hay un ruego de la misma forma en que los discípulos rogaron en el capítulo 4, Jesús, despiértate que perecemos. De la misma forma en que rogaron los demonios, que le dijeron, te rogamos, envíanos a los cerdos. De la misma forma en que rogó el que estaba endemoniado una vez fue libre, te ruego que me dejes ir contigo. Vemos un ruego en el corazón de este padre, pero ahora es por su hija específicamente. Es un desespero, porque no es que ella esté enferma solamente, es que él sabe que su hija, la vida de su hija depende de un hilito, que se está muriendo. Esta es la palabra que aparece aquí, está al borde de la muerte, está en el escatos, está en el último tiempo. No hay más nada, no hay esperanza, no hay nada y nadie que pueda hacer nada por ella. Jesús, te ruego que hagas algo por mi hijita. Qué interesante, porque noten cuánto cuestionamiento Jesús le dio a este hombre. ¿Qué le pasa a tu hija? ¿Y por qué? ¿Pero trataste aquello? ¿La llevaste ¿la llevaste a donde el doctor Andrés? No. Verso 24 dice, Jesús fue con él. Jesús fue con él. Y una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Qué disposición tan hermosa de nuestro Dios de atender nuestra súplica y nuestro ruego. Vamos a seguir viendo qué es lo que sucede, porque mientras pasa esto pasamos a la segunda escena, donde ahora vemos una interrupción inoportuna de una mujer enferma y al mismo tiempo la gran compasión de Jesús de sanarla y salvarla. Verso 25 dice, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Y mantenga esos 12 años ahí porque son bien importantes y Marcos los va a sacar de nuevo al final. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Esta era una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. 12 años. Paremos un momentito, todos somos lo suficientemente adultos para pensar y recordar dónde tú estabas en el año 2011. Año 2011. Piense en dónde usted estaba en el año 2011, las cosas que pasaron en el 2011. Pero ahora piense y medite por un segundo todo lo que ha ocurrido en su vida después del año 2011 hasta el 2023. Wow. Hay algunos de ustedes que han, como los gatos, han vivido varias vidas en estos los últimos 11 años, ¿verdad? 12 años. ¿Qué les quiero decir con esto? 12 años no son varias horas ni varios días. Mucho llueve en 12 años. Mucho acontece en 12 años. Y fueron 12 años que esta mujer llevaba enferma. Pero no es que lleve una enfermedad de esas que uno sigue como si nada, no. Es una enfermedad donde ella lleva 12 años ceremonialmente impura. Según Levítico 15, 25, ella tiene que estar apartada, ya no puede tocar a nadie, nadie la puede tocar a ella, porque entonces su inmundicia se le pega a las otras personas. Llevaba 12 años sin practicar sus creencias religiosas, 12 años sin contacto con la sociedad, 12 años de completa soledad, 12 años sin poder compartir con su familia, 12 años sin tan siquiera poder hablar con una persona cara a cara, 12 años de estar marginada, 12 años de estar desahuciada, y sin
esperanza. Y esta mujer buscó ayuda. Y lo que encontró fue que mientras más buscaba ayuda, más empeoraba. Sigamos, verso 27. Porque cuando ella oyó hablar de Jesús, la fe viene por el oír, hermanos. Siga predicando, siga compartiendo a Jesús, siga buscando la palabra, siga viniendo, siga escuchando, siga adentrándose en la palabra. Dice la palabra que cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Esta mujer había escuchado de Jesús y tenía una intención correcta, pero ciertamente tenía una teología incorrecta, porque ella decía: si tan solo toco sus ropas. Ella decía: el poder va a estar en su ropa. No, el poder no estaba en su ropa. El poder estaba en Jesús mismo. Esto es importante que nosotros detengamos aquí un segundito, porque hasta el sol de hoy todavía está esta creencia. ¿Cuántos han visto los pañitos ungidos que venden por ahí? O el agua bendita que la sacaron de qué sé yo dónde. ¿Y cuántos de ustedes han visto personas que se lucran de la fe y la ignorancia de muchas personas que a lo mejor tienen una necesidad genuina, pero al no tener un entendimiento bíblico correcto, abusan de ellos, los manipulan? Aquí, en medio de esta situación, ella está diciendo: si tan solo tocara el borde de su manto. Ahora, la realidad es que el poder no estaba en el manto, el poder está en Jesús mismo. Y esto es bien importante que nosotros lo hagamos, que nosotros lo hablemos, porque tenemos que tener cuidado en qué realmente nosotros depositamos nuestra fe. Cuidado con creer que esta historia, el punto principal, va a ser la fe de la mujer o la fe del oficial. No es el punto principal de esta historia. Y aunque, escúcheme bien, aunque ciertamente sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que estar claros que hasta la fe que usted y yo tenemos en Jesucristo es una fe que es un don, un regalo de Dios, como dice Pablo en Efesios 2:8. No es la fe la que nos salva, es el objeto de nuestra fe. Y si la ponemos en el lugar equivocado, pudiéramos terminar creyendo cosas incorrectas. Por ejemplo, este texto se utiliza en nuestros contextos hispanos para decir: tienes que tener la fe de la mujer del flujo de sangre para poder recibir el milagro que tú estás pidiendo. Mucho cuidado, porque el énfasis del texto no es ese. Y si eso fuera realidad, de que tú tienes que tener la fe de esta mujer para recibir tu milagro, te pregunto, ¿cuál fue la fe que tuvo el endemoniado en la historia anterior? ¿Cuál fue la fe que tuvieron los discípulos en la historia anterior a esa? Jesús les dijo: ustedes no tienen fe. Porque el punto no es manifestar la fe de ellos, el punto es demostrar el poder de Jesucristo sobre la enfermedad, sobre la creación, sobre los demonios y sobre la muerte misma. Entonces, si tú crees que es el poder, que no tengo suficientemente fe y me hacen creer de que si no tengo la fe de esta mujer, entonces Dios me va a librar de esto, y no sucede, tu fe va a ser maltratada. Pero va a ser maltratada con un concepto que no es lo que el texto está enseñando. ¿Me van siguiendo? Es importantísimo que nosotros entendamos cuál es el texto, cuál es lo principal de este texto. Continuamos. Verso 29 dice: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, le dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz
paz y queda sana de tu aflicción. Hermanos, la mujer es sanada instantáneamente. ¿Qué clase de poder? Cuando dice que salió poder de él, la palabra poder es la palabra dunamis, la misma palabra que utiliza Pablo cuando está diciendo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esta mujer no se encontró con solamente la sanación de su cuerpo, se encontró con la salvación de su alma. Wow. Pero Jesús la expone. Qué interesante, porque a lo mejor esta mujer simplemente quería tocar, ser sanada, irse. Mas sin embargo Jesús la expone y dice, ¿quién me ha tocado? En medio de la multitud, los discípulos decían, pero ¿qué te pasa, Jesús, con toda esta multitud que te oprime, que te está empujando y tocando por todos lados? ¿Cómo es posible que tú no? Y él simplemente quería sacar a la luz aquella que había estado en oscuridad todo ese tiempo. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, el gran poder de Jesús sobre la enfermedad, pero no perdamos de vista la gran compasión que Jesús tiene para con ella. Y yo quiero que pensemos en algo bien rapidito. Pensemos en algo. ¿Se acuerdan qué es lo que Jesús estaba haciendo y hacia dónde se dirigía? ¿Se acuerdan que él va de camino a sanar a la hija de Jairo? ¿Se acuerdan y se pudieran imaginar la mentalidad, lo que estuviera pensando Jairo en ese preciso momento? Jesús, mi hija se está muriendo. Jesús, ¿por qué te estás parando? Sí, aquí que tenemos a Andrés, esto sería un caso perfecto de malpractice de un doctor. ¿Cierto o falso? Alguien que se está muriendo, mas sin embargo, tranquilo, déjame atender a alguien que yo sé que no es algo que va a afectar su vida para muerte en este momento. Jesús, está sucediendo algo que es totalmente inoportuno, en el cual Jesús se está deteniendo mientras la niña de Jairo se está muriendo, y es básicamente como Marcos utiliza esta estructura que le hablamos el domingo, de este sándwich donde empieza la historia, pero la historia es interrumpida y después regresa la historia de Jairo, donde él quiere entrelazar estas historias para demostrar que hay está la hija de un oficial que se está muriendo y Dios va a hacer algo por ella, pero Jairo está desesperado para que Jesús haga algo por ella, mas sin embargo Jesús está diciendo, me voy a detener porque voy a hacer un milagro para salvar a mi hija. Y esa es la palabra específica que Jesús utiliza para responderle a ella en el verso 34. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija. Wow. Qué bendición, mi hermano. Qué gran compasión la del Señor Jesucristo. Qué gran descanso podemos encontrar en que realmente podemos encontrar lo que estamos buscando, lo que no sabemos qué hacer, lo podemos encontrar en Jesucristo. Esta persona es sanada, continúa la historia, y efectivamente la hija del oficial muere, pero Jesús demuestra su poder sobre la muerte. Vemos en el verso 35, mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Efectivamente la niña muere, estaba de un hilo, la niña muere. Y vienen a informarle a él, y yo quiero que usted note la gran compasión de Jesús al proteger la fe de Jairo. Mientras ellos estaban todavía hablando, ellos dicen, Jesús, ¿para qué? Le dicen a Jairo, ¿para qué molestas al maestro? Y Jesús, escuchando estas cosas, inmediatamente le dijo, no permita que tus pensamientos vayan ahí. Como si el Señor nos dijera, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Como si el Señor nos recordara por medio del Espíritu Santo, cuando empiezas a tener pensamientos que tú sabes que son negativos, que tú sabes que no provienen de Dios, no te entretengas con ellos. No te quedes ahí. Ve a la palabra, ve a Jesucristo, entrégate.
eso es lo que el Señor hace. Le dice, no temas, cree solamente. Y se lleva a su grupo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, y a la familia. Dice que fueron, el verso 38, a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto, a los que lloraban y se lamentaban mucho. Déjame aclarar algo aquí porque esto es interesante, por decir lo mínimo. Los que lloraban y se lamentaban mucho no era que eran familiares de la familia, no eran que eran bien allegados a la niña, no era que estaban sufriendo como tal. Estos eran personas profesionales que eran pagadas para llorar y llevar a cabo ceremonias de luto. Una persona pobre podía pagar hasta 2 personas para que lloraran y hicieran este tipo de ritual o show para demostrar el luto ante la partida de una persona. Estos eran llorones profesionales, donde se hacían danzas y hacían diferentes cosas. Imagínense cuántas personas iban a estar en el velatorio de una hija de un oficial de la sinagoga. Había un montón de alboroto, había un montón de gente llorando y todo era fake, todo era mentira. Jesús llega ahí, miren lo que pasa, dice, ¿por qué hacen alboroto y lloran? Dice Jesús, la niña no ha muerto sino que está dormida. Y miren qué interesante que los llorones profesionales ahora son burladores profesionales. Dice, y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Los sacó a todos, sálganse de aquí. Y dice, tomando a la niña de la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Note al instante que la mujer del flujo de sangre tocó su manto, al instante fue sana. Aquí al instante la niña se levantó, tenía 12 años y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Esto es un trato de ternura y de amor y de compasión del Señor mientras manifiesta su poder y autoridad sobre la muerte. No solamente eso, su poder sobre todo tipo de inmundicia que pueda haber sido generado por el pecado. De la misma forma en que nadie podía tocar a la mujer del flujo de sangre, Jesús la toca, pero la inmundicia de la mujer no puede con la santidad de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, el libro del Número, capítulo 19, dice que el que toque a una persona muerta también será llamado inmundo. Y aquí vemos como Jesús agarra la mano de esta niña que había muerto, pero la inmundicia de la muerte no puede hacer nada con la santidad de nuestro Señor Jesús. La inmundicia de la muerte no intoxicó a Jesús, sino que la santidad de Jesús fue la que impacta a la muerte. Y le dice a la niña, levántate, niña, niñita, amor mío, levántate, levántate. Qué bendición, mis hermanos, qué bendición. El saber que podemos confiar en aquel que tiene el poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la creación y sobre tu situación actual. ¡Qué bendición! Volvamos al principio, donde Adrián estaba todo lleno de espagueti y de salsa, y todo apestoso por todos lados. Y hay veces en que tenemos que recordar que en esa condición es donde Dios nos encontró. En esa condición es donde Dios nos salvó cuando no podíamos salvarnos por nosotros mismos, cuando no podíamos llegar a Él por nuestra fuerza, cuando no podíamos impresionar a nadie ni a nosotros mismos. Y en esa condición, siendo nosotros pecadores, Dios tuvo misericordia de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos en esa condición, ¿cuánta más misericordia no va a tener ahora con sus hijos? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará junto con Él todas las cosas? Mis hermanos, no cometamos el error de pensar de que si Dios nos encontró cuando estábamos en esa condición perdida y sin esperanza, de que ahora
somos nosotros los que tenemos que sostenernos por nosotros mismos. No, el Señor es el que nos salva por su misericordia, pero el Señor es el que te sostiene hoy por su misericordia. Yo quiero que consideres ciertas cositas antes de concluir. Jesús tiene poder sobre la enfermedad y la muerte y muestra su gran compasión sobre aquellos que acuden a Él. Con respecto al poder de Dios, recuerden que Jesús está manifestando su poder. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo los discípulos al final del capítulo 4? ¿Quién es este? Hasta los vientos y el mar le obedecen. ¿Se acuerdan de la manera en que Él demuestra de que Él es Dios y que tiene autoridad sobre todas estas cosas? Hermano, te pregunto, ¿cuánto tiempo meditamos nosotros en este poder? ¿Cuánto estamos meditando nosotros en el gran poder de Dios? ¿Cuánto meditamos en su poder? ¿Cuánto meditamos en su soberanía? ¿Cuánto meditamos en su bondad? ¿Cuánto tiempo meditamos a diario en su gracia, en su misericordia, en su compasión, en su dominio, en su sabiduría, en su amor? Hermanos, a veces estamos sumergidos en pensamientos contrarios porque es que no dedicamos tiempo en meditar en su poder y en lo que Él ya ha completado por nosotros. Él dijo, "It is finished", ya está consumado, ya está hecho. Podemos encontrar el descanso que necesitamos. Cuando no sabemos cuando no sabemos qué hacer, necesitamos saber a dónde ir. Y no necesitas saber la respuesta de cómo solucionar tu problema para que vayas de rodillas y empieces a meditar y a reflexionar en cuánta misericordia Dios ha tenido contigo. Meditemos en sus atributos, en su obra, en sus promesas, en su venida. Meditemos en Él. Que a lo mejor no cambia tu problema, pero definitivamente va a cambiar tu perspectiva acerca del mismo. Una última cosa con respecto a su gran compasión. Yo quiero que usted conecte dos puntos aquí. ¿Se dan cuenta de que la mujer ni el oficial sabían qué hacer específicamente? ¿Se dan cuenta de que ambos estaban totalmente quebrantados? ¿Se dan cuenta de que ambos, por medio de su quebrantamiento, encontraron la bendición eterna? ¿Estás viendo la bendición en medio de tu quebranto? Note cómo en las últimas 4 historias se han presentado circunstancias extremas de desesperanza y desahucio. Nadie podía hacer nada para salvar a los discípulos en el mar, ni al endemoniado, ni a la hija de Jairo, ni a la mujer del flujo de sangre. Pero estas circunstancias de quebrantamiento se encontraron con Jesús mismo. Noten el caso de la mujer y del oficial, cuánto dolor, cuánto desespero, cuánta incertidumbre, pero en su quebrantamiento, cuando no sabían qué más hacer, supieron a quién acudir. ¿Has considerado que tu quebrantamiento actual puede ser la bendición que Dios está permitiendo en tu vida para que vengas más profundamente a Él? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Mejor dicho, apresúrate a venir a Jesús. En medio de tus circunstancias, lo digo un poco más enfático, apresúrate a venir a Jesús con urgencia. Corre al Señor Jesús con urgencia. A los pies del Maestro, rinde tu causa a Él. Él es poderoso. Es mi oración que nuestro estilo de vida sea correr al Señor, quien tiene poder para salvar. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea permitiéndonos ponerla en práctica. Que meditemos en tu grandeza, en tu poder. Que corramos a ti cada día. Y que compartamos las buenas nuevas de salvación por medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús.